Entonces vamos a empezar ya. Estimados, el tema que nos planteamos es el siguiente: considerando que la democracia representativa degeneró en una democracia delegativa, en donde básicamente la ciudadanía entiende que delega sus deberes y derechos a unos representantes que lo tienen que hacer todo por él o por ellos o por ellas. ¿Qué aspectos debemos de cuidar para que la democracia participativa, de la cual la auditoría social es parte, no degenere en otra cosa? Ese es el tema de hoy. Están todos y todas invitados a participar. Y pues igual el que quiere o la que quiere hablar, levanta la mano para que nuestra colega Andrea, para que Omar nos haga el favor de preceder el orden. Y una cosa más antes de que se me olvide, recuerden que la actividad de la lección de los lunes no es obligatoria, pero puede serle provechoso. Y este diálogo tampoco es obligatorio, pero puede serle muy provechoso. Gracias. Queda abierto el micrófono por si alguien quiere empezar a manifestarse. Tiene la palabra la compañera Ángeles. Ángeles. Gracias. Me parece que sin hacer un juicio sobre si se delega por omisión o por cualquier otra razón, me parece que la falta de educación en derechos humanos, la falta de saberse como titulares de derechos, puede hacer que no exija yo nada, ¿no? O que no tengan los criterios o las rutas por las cuales se pudiera actuar. Habría muchas otras cosas: decepción, apatía, la impunidad, etcétera, pero a mi modo de ver, la falta de una educación en derechos humanos, que además, como sabemos, es un derecho reconocido en el artículo 13 del Pacto del Protocolo de San Salvador, ¿no? Se viola, no tenemos educación en derechos humanos y eso me parece que es gravísimo para la democracia. Gracias. Gracias, compañera. Luego sigue la compañera, Paola Rada. Paola. Gracias. Bueno, yo desde el ejercicio ciudadano, yo lidero una veeduría acá en Colombia. Considero que una de las grandes conquistas que tenemos desde la ciudadanía ha sido esos mecanismos de participación que han ido adoptando las naciones a través de sus leyes internas. Entonces pienso que ya en la parte de participación, para que esto se prospere, porque muchas veces vemos que se queda como en la teoría, pero ya en la práctica no se da. Hay dos puntos que son esenciales. Primero, que el voto realmente sea efectivo. En estados como el nuestro, por ejemplo, en Colombia, siempre terminan decidiendo las minorías, porque la indiferencia, la pereza, la falta de proactivismo ciudadano nos deja siempre en las manos de las minorías. Y como ciudadanos, pienso que es mantener vivo el interés, motivando a los grupos, motivando a esos semilleros. Nosotros trabajamos mucho con semilleros de investigación de universidades y es poder mantenerlos motivados en que sí es cierto que los organismos de control están politizados, sí es cierto que para poder participar en política se requiere demasiado dinero, pero al fin de cuentas lo que determina el futuro de las naciones es la ciudadanía. Entonces, en la medida que nos mantengamos motivados, vamos a fortalecer la participación. Muchas gracias. Gracias, compañera. Ahora sigue el compañero César Sereno. Muchas gracias, muy buena tarde a todos, a todas. Bueno, pues yo considero que para pues no llegar, ¿no?, a un degenere, ¿no?, como nos hace aquí la pregunta, incluso ya en una de las lecturas, ¿no?, por ahí decía que si solamente nos vamos por una democracia participativa, ¿no?, pues podemos llegar a la anarquía, ¿no? Entonces se necesita como un equilibrio, ¿no?, entre una democracia representativa
y una democracia participativa. Yo creo que para eso el Estado de Derecho, ¿no? O el respeto al Estado de Derecho es fundamental. ¿Por qué? Pues porque si respetamos los cauces legales, ¿no? Los cauces jurídicos que previamente están establecidos, ¿no? Si cumplimos con las reglas que ya están propuestas, ¿no? De antemano y que están aprobadas, ¿no? O consensuadas por una mayoría, pues creo que podemos llegar a mejores puertos, ¿no? Entonces creo que sí resulta fundamental eso. Y pues para llegar a un Estado de Derecho, pues creo que todavía tendremos que abonar, ¿no? En un trabajo de mayor tal vez tamaño, ¿no? Partiendo no solamente de una educación ciudadana, ¿no? De una ciudadanía constructiva y respetuosa, sino también, ¿no? Por el otro lado, pues autoridades que sean pues muy asertivas, ¿no? En sus propuestas, pero también que sean, que escuchen, ¿no? Al ciudadano y que podamos proponer en una mesa, ¿no? Que podamos co-crear, pues, ¿no? En conjunto. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias, compañero. Ahora sigue el turno para el compañero Julio César. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche a todas y todos. Brevemente, ¿qué es lo que veo que generó lo primero y evitar que pase en lo segundo? Que es decir, que se degenere la democracia participativa en otra. Vemos que, bueno, al menos el caso mexicano, incluso viendo los estudios de Latinobarómetro del 2020, todavía no hay un entendimiento de qué es la democracia con la ciudadanía. Todavía lo dejan a que es el voto, yo voté y ya participé, ¿no? Y es como se había visto en una lectura que había leído hace tiempo. Dice, la democracia implica derechos y obligaciones y aparte un ejercicio en el control del poder. Entonces no es solamente ir a votar. Y es lo que yo veía de Latinobarómetro, tu estudio, le preguntan a la ciudadanía, ¿prefiere la democracia a otra forma de gobierno? Pero aquí la pregunta es, ¿qué entiende por democracia? Entonces la gente es donde va a ver que dice, voy a votar y ya es todo. No, es que tú también participes, que tú busques crear políticas públicas junto con el gobierno para que tú puedas tomar decisiones en cómo debe de trabajar, no solamente ir a votar. Y eso es lo que pasa en México, que no se entiende bien todavía qué es democracia. Y finalmente, los mecanismos de participación ciudadana. Hay varios mecanismos aquí en México, pero primero, los propios organismos electorales, como se había platicado en el anterior diálogo ciudadano, pues las propias instituciones electorales ponen trabas para estos mecanismos de participación, no meten el compromiso necesario y si bien sí deben de ser mecanismos que no tengan un salario para la ciudadanía, sino que debe de ser un trabajo honorario, también es cierto que sí deberían de contar con recursos para la promoción y para la realización de actividades de investigación, incluso los propios mecanismos. Tiempo. Gracias, compañero. Continúa la compañera Yacmila. Gracias. Bueno, en realidad yo concuerdo, ¿no? En el sentido de que es importante entender qué es la democracia en un país, ¿no? Y cómo se la puede ejercer. No todo es delegable, ¿no? En ese sentido, es esencial, por ejemplo, la corresponsabilidad social y también entender cuáles son los mecanismos positivos y también los mecanismos en el ámbito internacional y nacional que permiten la participación y en este caso la democracia y que no solamente se ejerce a través del voto, ¿no? Eso tenía razón totalmente el colega, en el sentido de que básicamente nosotros entendemos o la sociedad de que al momento de votar estás ejerciendo tu democracia, pero no es así. Por otro lado, es importante entender que se está generando o que estás generando grupos de poder y básicamente también la representación de estos grupos de poder en la toma de decisiones, ¿no? Y que tiene que ver mucho con que es un derecho y que se constituye en un derecho y también en una responsabilidad social, ¿no? Gracias, compañera. Sigue el compañero Luis de Alemán. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy cordial desde Colombia. Bueno, tengo dos cosas por plantear. Una es que estoy totalmente de acuerdo con la compañera Paola y con la compañera Ángeles cuando hablan de la falta de educación en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, en democracia, porque desafortunadamente sí la población cree que
con el sufragar o con ir a la fiesta democrática del voto, eso es todo. Pero desafortunadamente no sabemos, por ejemplo, en nuestro país, qué es el Congreso. Y el Congreso, ¿para qué elegimos a una persona en la Cámara de Representantes o en el Senado? ¿Qué funciones tienen o cómo realmente nos podrían representar? Y cómo nos darían esa posibilidad de participar. Entonces, en ese entendido, pienso que debemos mejorar nuestros entes de control. Y dentro de esos, pues estaría pues la Procuraduría, la Contraloría, el mismo Ministerio Público, que es el encargado de defender los derechos de los ciudadanos, como es en el caso nuestro, la Defensoría del Pueblo. Otro caso que debemos cuidar es ese mecanismo que nos permite que nuestros derechos sean reconocidos, como es el uso de la tutela. Entonces, ese es mi aporte como para tratar de responder la pregunta. Gracias. Gracias, compañero. Sigue la compañera Sara Benítez. Hola, buenas tardes, noches a todos desde Paraguay. Bueno, yo estoy escuchando todo lo que están diciendo, estoy de acuerdo con todos, me parece que trajeron puntos súper importantes. Y solo para reiterar que mi opinión tiene que ver con cómo evitar que la democracia participativa no se genere en otra cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es legalizar y enmarcar dentro de una normativa bien firme cómo debería ser la democracia participativa. Y en ese sentido se tienen que limitar ciertos aspectos. Por ejemplo, se tienen que limitar o impedir las expresiones públicas que avalen o propicien los discursos de odio, por ejemplo. Y también se tiene que tratar de impedir que ciertos grupos se opongan a la aprobación de políticas públicas que beneficien a grupos vulnerables o grupos que están rezagados de la sociedad. Entonces, esas serían, creo, las dos formas que podríamos empezar a evitar que una democracia participativa se convierta en justamente lo opuesto y en rezagar más a otros grupos que están en la sociedad. Gracias. Sara, tengo una pregunta. ¿Tú crees que se puede participar sin saber? ¿Tú crees que se puede participar sin saber? Yo creo que, mira, lo ideal, profesor, lo ideal, doctor, sería que todos podamos participar por lo menos con un punto base de conocimientos o de educación, que todos estemos más o menos nivelados en ese sentido de educación, pero también teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra Paraguay, sé que eso a veces puede resultar un poco utópico, sé que creo que uno debería empezar a incentivar la democracia participativa, aunque no estemos todos en el mismo nivel educativo, y bueno, esas cosas ir puliendo, ir pidiendo al Estado que se generen más condiciones de educación, que se hagan más políticas públicas para educar en materia de derechos humanos, pero no creo que se deba retrasar o esperar a que todos estemos en el mismo nivel educativo para empezar a participar. Creo que podemos llevar las dos cosas más o menos al mismo tiempo. Por lo menos en Paraguay yo no sé si preferiría esperar a que todos estemos en el mismo nivel de educación en derechos humanos para empezar a participar. Creo que tenemos que empezar nomás ya y bueno, los problemas que surjan, ir viéndolos en el camino. No sé qué le parece, doctor. Muchas gracias por responder, muy amable. No, a usted. Gracias, compañera. Luego sigue la compañera Andrea Méndez. Buenas tardes, buenas noches, perdón, ¿cómo están? Déjenme para bajar el bracito de una vez porque si me presto a confusión. Ok, ahora sí, iniciar. Buenas noches, con respecto al tema, lo desarrollé en 3 puntos. Esta democracia participativa se construye, ¿verdad? ¿Cómo se construye? A través de los mínimos de educación ética, hablando mínimos, ¿verdad? No importa ahí que otros vayan a estar tal vez en algo más amplio que otros, pero mínimos de aspectos éticos para saber respetar al otro, cívicos
para comprender en que estamos en una democracia y en qué consiste, y que nos permite tener una correlación entre derecho y deber, y también entre los mínimos de derechos humanos. La participación ciudadana viene a ser una herramienta como tal que se pueda comprender y ya sea utilizada a través de canales institucionales, medios espontáneos e informales que a través de esta educación de mínimos se pueden generar, o ir generando y construyendo como sociedad. Y para que no se degenere, esta misma participación es la que contribuye a que no se degenere, desde mi perspectiva, cuidando y desarrollando pues aspectos como la corrupción, ¿verdad? Que se puede dar en varios entes, y como ese derecho a esa información real, una información de aspectos, ¿cómo se llama esta palabra? Es que como estoy con las dos cosas, estoy viendo mi cronómetro también, no crean. De tener ese acceso a una información veraz, no solo a través de medios de comunicación, sino a través de las instituciones, básicamente. Gracias. Gracias, compañera. Luego sigue, tenía la mano levantada la compañera Helen Montenegro, pero no sé si la bajó, ya no quiere participar. Compañera Helen, ¿estás por ahí? Sí, claro. Adelante, compañera. Creo que estoy teniendo problemas con la conexión. Entonces, sí, les pido. Se le escucha bastante bien. Compañera Helen, sí la escuchamos bien. Bueno, parece que está teniendo problemas, si no ahorita le volvemos a dar la palabra después. Seguiría la compañera Dayanara Aguilar. Buenas noches, pues quería hablar un poco pues lo de la democracia participativa, porque bien sabemos que esto involucra a las personas en los asuntos públicos, y uno de los aspectos claves que se deben tomar en cuenta para que esta democracia no degenere a otra cosa, pues es emprender acciones en la toma de decisiones que tienen los ciudadanos dentro del Estado. Pues cabe recalcar también que la participación que poseemos los ciudadanos ante las decisiones en un Estado, pues ejercen soberanía. Un ejemplo clave para la aplicación de la democracia participativa puede ser el ejercicio del derecho a escoger nuestras autoridades gubernamentales, pues, por medio de votaciones democráticas, y así pues como bien sabemos. Y ya que nos enfocamos en este curso sobre derechos humanos, pues también uno de los derechos que tenemos nosotros como personas es como de formar parte o de alzar nuestra voz para poder generar un cambio tal vez en esta sociedad, tal vez no de una manera tan grande, pero sino de tratar de hacer mejor nuestra sociedad, ¿me entienden? Por lo tanto, pues aplicamos la democracia participativa de esa manera. Gracias. Dayanara, tengo una pregunta. Sí, digo. Sí. ¿Usted está de acuerdo que la democracia es un sistema en el cual se distribuye el poder? Pues la democracia se distribuye el poder, pues por medio de la democracia que aplicamos con nosotros los ciudadanos, de elegir, como había mencionado, a la máxima pues, autoridad de un Estado. Así que supongo que sí, de cierta manera. Pero también democracia, digámoslo así, fuera del ámbito de las instituciones públicas, también se puede y se debe aplicar en los espacios sociales. ¿O estoy equivocado? Sí, también se puede aplicar no solo en instituciones públicas, también en la universidad,
Sí, puede ser clave, pues en la universidad, yo que me encuentro en la universidad, pues puedo decirte que sí se puede aplicar democracia dentro de ello. Voy a preguntarle algo que si quiere me lo contesta y si no, pues no. ¿Usted tiene algún recuerdo de una experiencia personal que le haya enseñado la distribución del poder? Pues no exactamente, pues no, como tal vez soy muy joven todavía no comprendo pues tanto esas Muy bien, cuestiones, pues me entiendo. muy bien, Dayanara. Muchas gracias, muy amable. Gracias, compañera. Tenía la mano levantada la compañera Paola Rada, pero no sé si la vi que levantó la mano y la bajó. No sé si quiere participar. No, disculpa, fue un error. Gracias. Ah, ok. Gracias, compañera. Entonces sigue el compañero Du Moino. Gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que la necesidad de la participación ciudadana es más que latente. Sin embargo, aquí viene una pregunta bien importante que creo yo que todos nos la hemos planteado y es justamente el acceso y la participación, llamémoslo de gobierno abierto. ¿En qué momento el gobierno es receptivo para esa participación? ¿Dónde se ve esa voluntad política de permitir la participación de la ciudadanía? Porque hablamos de ciudadanía ilustrada, tocamos el tema de la educación, pero si quitamos esa parte, caemos justamente a donde llega el punto medular, que es que el Estado permita esa participación. En países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, lejos de apoyarla y de inyectarle energía a la ciudadanía para que se vuelva parte de esta veeduría, es todo lo contrario. En estos tres países, las leyes que se promulgan en contra de las organizaciones no gubernamentales únicamente evidencian el malestar que les genera como gobierno y como Estado el tener una ciudadanía activa, que está representando a grupos vulnerables, a intereses justamente de estos grupos, y lamentablemente el trabajo no solo se ve limitado, sino que llega hasta verse criminalizado. Cuando vemos leyes que son tan duras con una inscripción de una ONG, cuando vemos que están, como decimos, buscándoles con lupa, contándole las costillas. Entonces yo creo que esa participación ciudadana se ve limitada y depende mucho de la voluntad política de cada gobierno. Gracias. Gracias, compañera. Sigue Noel Reyes y ya después sigue la compañera Helen. Noel, ¿estás ahí? Sí, gracias. Sí. Perdón. ¿Sí me escuchan ahora? Perfecto. Pues aportando un poco al tema de la democracia representativa y en qué puede degenerar en nuestras realidades, en nuestros contextos políticos, sociopolíticos en nuestros países, pues es necesario tomar un referente, ¿verdad? De la Carta Democrática Interamericana, que también se utiliza en nuestro texto guía, ¿verdad? Establece qué es la democracia representativa y qué se necesita para reforzarla y establece que se necesita la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía. Creo que es un elemento esencial en esta discusión, ¿verdad? Hasta qué punto la ciudadanía tiene esa participación permanente, tiene esa ética y esa responsabilidad de ciudadanos, ¿verdad? Pero ¿qué elementos debemos cuidar para que no se degenere más esta democracia representativa? La misma carta lo establece, que es el respeto y la garantía de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Se te cerró el micrófono, compañero. Ya, perdón. Ya. Como decía, los elementos básicos de respeto y garantía de los derechos humanos, la separación e interdependencia de los poderes estatales, los controles intraórganos y controles políticos que pueda ejercer tanto el propio gobierno como la ciudadanía, como es el caso de lo que estudiamos, ¿verdad? Una efectiva auditoría social que consolide la democracia representativa y que al consolidarla nos dé como resultado una democracia representativa y participativa efectiva.
Gracias, compañero. Ahora sí, la compañera Helen Montenegro. Buenas noches. No tenía como buena señal. Aquí de Costa Rica les saludo. Yo es cortito. En realidad creo que se deberían establecer relaciones sanas entre la democracia, el Estado y el mercado, que estabilice un crecimiento social, económico y al mismo tiempo que nos permita expandir a la ciudadanía y mejorar los estatutos. En síntesis, creo que lo que se necesita es más democracia y una mayor cohesión social. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, compañera. Luego sigue el compañero Julio César. Hola, de nuevo, brevemente, nada más señalar. Ahorita recordé la Constitución mexicana porque hay un punto importante en su artículo 36. La Constitución nos establece el derecho a votar, pero también nos lo establece como obligación. ¿Cuál es el problema? Y que viene aquí al hilo con lo que se comentaba de reglamentar más sobre participación ciudadana. En la Constitución, si bien lo establece como obligación, no se establecen cuáles son las sanciones o qué casos se aplicaría si no se realiza este derecho a votar. Más porque México sube y baja el índice de los votos. Entonces, aquí también la cuestión es que tenemos que reglamentar bien cómo es que se debe de participar y qué pasa si la ciudadanía no participa en un mecanismo de participación ciudadana. Tampoco generar una coacción. ¿Por qué? Porque incluso la ciudadanía va a participar, pero se va a sentir obligada y no va a querer participar como quisiéramos, de manera efectiva, que se involucre, que haga una acción que genere este cambio. Pudiéramos aplicarlo como las materias fiscales, que se generan incentivos, se da un mensaje a la ciudadanía de por qué la importancia de su participación. Entonces, traigo aquí al hilo la Constitución, porque es un ejemplo de este vacío legal de que obliga a votar, pero no te dice qué va a pasar si no votas o no te incentiva a votar. Y es lo que no se debería de caer en la participación ciudadana. Gracias, compañero. Continúa la compañera Leslie Pineda. Hola, buenas noches. Saludos de Tegucigalpa, Honduras. Mucho gusto. En lo que he estado escuchando sobre la participación, aquí en Honduras, pues ustedes, pues creo que no es desconocimiento a nivel mundial de todo lo que nos ha ocurrido aquí en Honduras. Desde el 2009 que ocurrió el golpe de Estado, nuestros derechos han sido violentados desde ese momento, porque después ocurrió una reelección presidencial, por decirlo así, que no iba. Entonces, ha traído eso una cadena de corrupción, que uno va, ejerce su voto, pero su voto no vale, porque usted votó por un cierto partido político y cuando usted ya al final en la noche se da cuenta que el partido político que iba perdiendo de un día para otro es el que ganó. Entonces, y ese es el partido político que no quiere salir del gobierno y que lastimosamente ha tenido a nuestro país sumergido en muchos atropellos, en tanto la educación, la salud, conseguir un empleo es lo más complicado que puede existir en nuestro país. Entonces, debe de existir una verdadera participación ciudadana y de que todos los hondureños sepamos que al momento que ejercemos nuestro voto sea respetado por nuestras autoridades. Entonces, y que sea válido, ¿verdad? Entonces, ahorita pues estamos en el nuevo gobierno que está, pues que está una mujer. Pero ahora, ¿cuál es el problema que se tiene? Ya se tiene nueva presidenta, el Congreso lo ganó el partido que está actualmente el gobierno, pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo en Honduras? Se están peleando ahora el Poder Judicial, los jueces. Lo está peleando el gobierno de oposición. Entonces, no se nos ha respetado nuestro voto y nuestra democracia. Entonces, debemos de cambiar eso. Gracias. Gracias, Leslie. Compañero. Adelante, maestro, perdón. Ya, gracias, muy amable. Y sigue el compañero Luis Carlos Romero.
Compañero, ¿estás ahí? Sí, un saludo fraternal a todos. Pues un saludo desde Colombia. Pues en la Constitución de 1991, la Constitución de Colombia, pues se inició un tránsito de democracia representativa a democracia participativa. Pues siendo pues la democracia participativa, pues comprendiendo pues al ciudadano como tal. Y pues en la democracia, este nuevo concepto pues, de democracia participativa implica un cambio trascendental en el sistema político. Pues el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que se iniciarán pues en el rumbo y en el tránsito de la política, de la economía, de la salud en Colombia. Pues esto se manifiesta en varios artículos de la Constitución Política, como pues, el artículo 2 de la Constitución. Y este cambio de democracia representativa, democracia participativa, pues vino y trajo gran importancia a nuestro país porque fue una trascendencia importante, ya que pues se abarca el principio de democracia, pero ya desde una esfera diferente a lo electoral. Y se crean pues diferentes espacios de participación acá en Colombia, como puede ser, dar un ejemplo como el tema de los consejos territoriales de planeación, que son los que ayudan pues en el tema de la construcción de los planes de desarrollo en niveles municipal, departamental y nacional. O sea, fue algo pues que ha generado pues cambio como diferentes espacios en temas ambientales, de educación, obviamente, y pues cabe resaltar que ciertos espacios de estos de participación han tenido o tienen cierto, pues o sea, no están, ¿cómo les explico? No, pues se dan de la mejor forma, pero sí se logra que pues se pueda participar activamente. ¿Qué se necesita? Pues que impulsar e incentivar la democracia participativa con un control social significativo y pues fortalecer esa participación y que esos espacios de participación que no están fortalecidos, pues entonces sí trabajar en que eso pues se fortalezca, y eso es lo que le toca a este nuevo gobierno que entra ahora el 7 de agosto. Listo, Carlos. Fortalecer pues la democracia en Colombia. Muchas gracias. Luis, tu participación, ¿sí? Máximo 2 minutos. Listo. Ok. Muchas gracias. Ok, estatus cuestiones. Gracias, compañero. Y por último, sí, la última que tenemos anotada es la compañera Sara Benítez. Sí, voy a dar lectura al estatus cuestiones. Me disculpo porque no tomé nota desde un inicio. Nuestra compañera Sara Benítez nos comentaba sobre legalizar y enmarcar cómo debe ser la democracia, limitar expresiones públicas, discursos de odio, oposición a políticas públicas que perjudiquen a grupos minoritarios. Andrea Méndez nos dice que hay 3 puntos importantes sobre los cuales podemos construir, desde los mínimos de educación ética, donde tenemos respeto por el otro, los mínimos cívicos y los mínimos de derechos humanos. Y de ahí tener una herramienta que se pueda comprender desde estos mínimos, y es la participación que contribuye a que no se degenere el acceso a la información a través de las instituciones. Helen nos dice que debemos tener relaciones sanas entre democracia, Estado y mercado que permitan expandir a la ciudadanía más democracia y cohesión social. Dayanara nos explicaba sobre la democracia participativa que involucra a las personas en asuntos públicos, emprender acciones de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos para generar un cambio desde tratar de hacer mejor nuestra sociedad. La democracia, ahondaba ahí el profesor,
Es un sistema a través del cual se distribuye el poder fuera del ámbito de las instituciones públicas y debemos aplicarlo también en los espacios sociales. Esto era como una pregunta que nos hacía al grupo. La compañera Du, que no sé si se llama Du o Du es el nombre de su computadora, nos hablaba del acceso. Soy Dunia. Mi nombre es Dunia, okay. perdón. Dunia. Gracias. Nos decía del acceso y participación del gobierno, pero de una forma abierta, que realmente el Estado permita la participación, que ella citaba ejemplos de 3 países donde estos mismos países no permiten el trabajo de la ciudadanía. Incluso las leyes a veces son hasta represivas con estos grupos que tratan de fortalecer la participación ciudadana. Nuestro compañero Noel nos decía que hay que tomar como referente algo muy importante, que es la Carta Democrática, que es lo que hemos estado viendo durante el curso, que exige la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía, que haya un respeto y garantía de los derechos humanos, la real separación de los poderes estatales y una efectiva auditoría social conforme a este documento. Julio César nos hablaba de reglamentar la participación, pero sin coacción. Es decir, que debemos motivar a la acción, quizá a través de incentivos. Ponía algunos ejemplos en el tema fiscal, donde si tú no participas, no se quede ese vacío, sino que sin que haya una represión o una coacción, podamos realmente motivar a la gente a que sí participe. Leslie nos decía que Honduras desde el 2009 ha sido violentada en sus derechos humanos y esto ha desencadenado una cadena de corrupción donde el voto de la ciudadanía no vale. Varios partidos políticos o el partido político en el poder sumergieron al país en una crisis y ella dice que debe existir una verdadera participación ciudadana que inicie desde el respeto al voto. El voto no se respeta y en consecuencia pues no podemos seguir hablando de participación democrática. Que actualmente hay un conflicto en Honduras por cuestiones en el poder judicial. Y finalmente Luis Carlos nos decía que en la Constitución de Colombia se inició una transición a la democracia participativa, lo cual implica un cambio en la incidencia del ciudadano, lo cual trajo gran importancia a Colombia y abarca una democracia directa, ya no solo desde lo electoral, sino desde una serie de aspectos. Aunque algunos de estos espacios no están fortalecidos y la mejor forma de fortalecerlos es invitar a la ciudadanía a que esté participando en estos procesos. Es cuanto, maestro. Gracias, Luz Elvira. Yo quisiera decir 2 cosas para aportar al resumen que nos hizo la compañera Luz Elvira. Vean, la democracia es un sistema y es un sistema, digámoslo, que se juega en las esferas del poder y es un sistema que se juega, digámoslo así, en la sociedad civil. Se juega en ambos lugares, porque la ciudadanía produce o no produce legitimidad, y si no produce legitimidad, el sistema político sufre. Y un sistema político que sufre de legitimidad pone en problema la vida de las personas. Entonces, la cosa no es tan simple en el sentido de que debe de haber normas para que haya participación, pero tiene que haber una voluntad de participar. Ahora bien, no puedes participar si no sabes. Para hablar en público tienes que aprender, tienes que echarte al agua, hacer tus experiencias, levantar la mano, decir tengo una opinión, ser racional, expresar esa opinión. ¿Y quién nos enseña a ser racional
en la generación de una opinión. Es decir, es la casa, es el colegio, es el barrio, es la asociación de vecinos. Si en la asociación de vecinos no hay votaciones, no vamos a aprender nunca mecanismos de participación democrática. Vamos a aprender otra cosa. Lo que quiero decir es lo siguiente. No es ni una cosa ni lo otro, es todo. Es decir, para cambiar, tenemos que cambiarlo todo. La norma, el reglamento, las leyes, pero sobre todo las prácticas democráticas. Insisto que sin prácticas democráticas no hay cultura democrática. Lo más probable es que haya cultura autoritaria. Gracias por escucharme. Sigue adelante, Omar. Gracias, maestro. Continuaba la compañera Sara Benítez. ¿Cómo están? Yo quería hacer una pregunta al profesor, si es que se puede, pero me hizo mucho ruido la pregunta que el profesor le había hecho a una compañera sobre el tema de la distribución social y en qué etapas de su vida o si en algún momento de su vida ella presenció alguna dinámica de distribución social. Entonces, mi pregunta tenía que ver con si la distribución social me trae mucho a la teoría de Montesquieu, ¿verdad? Que es la que se complementa con la distribución jurídica que él planteaba. Entonces, la pregunta es, ¿usted ve, profesor, que hay una incidencia muy grande en el tema de la distribución social con respecto a la democracia participativa? O sea, hay una conexión muy grande entre ambas cosas. Yo hablaba de distribución del poder. Ah, ok, distribución del poder. Sí. En el sentido, Sara, de que, por ejemplo, los padres le dan poder a sus hijos de hablar en la mesa o no le dan poder de hablar en la mesa. De decir una opinión libremente y no ser sancionado por la opinión. De tratar con respeto las opiniones de sus hijos en la mesa. De poder decir, papá, no estoy de acuerdo con usted. Y no recibir un castigo por ello. Esa es una forma doméstica de distribuir el poder, de poder hacer preguntas y no que te digan cállese mocoso, cállese. En la cultura del cállese hay miles de millones de personas saturadas de autoritarismo en muchos sentidos. Vas a un trabajo y no puedes opinar sobre las decisiones que se están tomando porque las toma otra persona y usted no tiene nada que decir. Es más, si las dice, podría ser sancionado porque ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es? Yo soy el jefe. Lo vengo diciendo desde el primer día. Venimos de un pasado autoritario y lo que necesitamos, y quizás no me he explicado bien, es multiplicar el conjunto de prácticas democráticas que permitan expresar lo fundamental de los derechos humanos. Lo fundamental de los derechos humanos, que es el respeto. El respeto por la otra persona, el respeto por el cuerpo de la otra persona, el respeto por la opinión de la otra persona, el respeto por las decisiones de la otra persona, el respeto por las opciones sexuales de la otra persona, el respeto por la ideología de la otra persona. Cuando la política se vuelve autoritaria, se acabó el respeto. Los dictadores lo primero que hacen es evitar que usted se sienta cómoda dando su palabra libremente. Es lo primero que hacen. Te callan, te meten miedo, te callas, ya no hablas con tus vecinos. Y cuando tú no hablas con tus vecinos, estás abriendo la puerta a un régimen autoritario. Si el régimen autoritario además te persigue a tu casa y te garrotea, está experimentando una práctica antidemocrática y violenta, antipolítica. Por eso he insistido en que la cultura democrática
es imposible sin prácticas democráticas. Si no tenemos prácticas democráticas, entonces la pregunta que yo le hice a Dayanara es, ¿hace cuánto tuviste tu primera experiencia democrática? Bueno, yo puedo decir la mía, tenía 14 años. Me invitaron a una reunión del comité de vecinos del barrio, se discutió un asunto y el señor pidió una votación a mano alzada. Y fue la primera vez que yo experimenté una práctica política democrática. Y bueno, me acostumbré a ello. Y no me quiero desacostumbrar a ello. No sé si te respondí, Sara. Súper claro. Muchísimas gracias, profesor. Con gusto. Y por último tiene la palabra el compañero César Sereno. Muchas gracias. No, únicamente aprovechando ahí la coyuntura que Sara permitió, también por ahí se le hizo una pregunta a Sara en referencia a si se podía participar sin información, y creo que iba muy de la mano pues con la pregunta detonante del foro, ¿no? Yo creo que sí se puede participar sin información. El tema es que tal vez ahí era la jiribilla del profesor. Pues la calidad de la participación merma, ¿no? La calidad de la participación tal vez sea menor y entonces podamos llegar a esas anarquías, ¿no? Que por ahí comentaba usted, profesor, no sé si por ahí va la pregunta, ¿no? Podemos ir a una marcha, podemos hacer una manifestación, pero pues sin saber a qué vamos, ¿no? Simplemente por hacer bola o porque nos pagan una torta y un refresco, ¿no? Yo quiero, en ese sentido, César, yo quiero dar una opinión muy personal y es la siguiente. Es mi creencia y puedo estar equivocado, pero me voy a arriesgar a decirlo. Vean, un gobierno democrático busca generar democracia, espacios democráticos. ¿Y eso qué significa? Yo creo que los gobiernos tienen la obligación de enseñarnos prácticas democráticas verdaderas, reales e inmediatas. Eso solo se puede hacer con una combinación de esfuerzos, de recursos entre los gobiernos y la sociedad. No puede solo la sociedad civil con sus propios recursos darle a la población, a la ciudadanía, experiencias democráticas porque requiere recursos. César, ¿cuánto tiempo toma construir un ciudadano? ¿Cuánto tiempo toma construir un ciudadano? Mi cálculo es 40 años. 40 años para tener un ciudadano hecho y derecho, formado e ilustrado, con capacidades para participar adecuadamente, porque sabe pedir la palabra, sabe darla, sabe organizar una reunión, sabe respetar el tiempo de las personas, sabe sintetizar, sabe llevar la reunión a los objetivos a los que se planteó, respetar las opiniones de los otros y aceptar el fallo de la mayoría. Aceptar el fallo de la mayoría. La primera vez que yo aprendí a perder en democracia, lo aprendí en un partido político. Si no hubiera sido por ese partido político, no hubiera sido un demócrata. Pero estoy acostumbrado a que puedo perder en mi opción política. Como somos demócratas, aprendemos a perder y no armamos la bronca después. Aceptamos la voluntad del electorado. Nada más, amigo. Gracias. Gracias, profesor. Y sigue la compañera Paola Rada. Bueno, yo quería hacer una acotación a que la pregunta del profesor iba dirigida a si se podía hacer participación sin formación. No era información, sino formación. Y yo considero que sí, y que ese tipo, no debemos levantar como barreras al momento de incentivar a otros a participar. Lo ideal es que todos tuviéramos formación, que la experiencia nos ayude a progresar en el intelecto, pero participar todos, es universal, es un derecho universal, creo que por eso todos estamos aquí. Estamos en pro de la defensa de que no exista ninguna condición para poder participar. Muchas gracias. Gracias.
Y la última que tenemos en la lista es Andrea Méndez. Saludos nuevamente. Profesor, solo una pequeña consulta con respecto a lo que acaba de decir que me dejó la cabeza dando vueltas. Ese ciudadano formado 40 años, hablando de la parte democrática, pero específicamente en lo que es el ejercicio del voto y esa participación, ¿qué incidencia tiene esta formación para que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado, un voto real? Ahorita que estamos con todo este tema de redes sociales, ¿verdad? Se sabe que estadísticamente las votaciones terminan siendo muy emocionales. Y ahora que usted me indicaba esta edad, ¿será ese un factor determinante? Pero es que a la vez limitaríamos a cierta población de edad, ¿verdad? O se debería revisar ese tema, esa madurez de una persona al momento de ejercer algo que para mí es de mucha responsabilidad, como el ejercicio del voto, solamente. Bueno, cuando digo 40 años, lo que quiero decir es que cuesta toda una vida. Es toda una vida. Correcto, lo comprendo. Yo quiero decir que, Andrea, sí, que uno aprende los elementos fundamentales de la política. Uno los aprende en la casa. Así es. Oyendo las opiniones de sus padres, de los tíos, de los vecinos, de la forma en cómo los vecinos se tratan. El relacionamiento que permite que la sangre fluya en la sociedad está en el barrio y en las instituciones que el barrio crea, como la asociación de vecinos, como la capacidad que tienen los vecinos de unirse 3 o 4 para llevarle comida a la casa de una persona que la está pasando mal, o ayudarle a pagar el recibo de la luz, o ayudar con el borracho que está borracho y no se puede parar, juntarlo, levantarlo en su dignidad y llevarlo a la casa, porque es un vecino y es una persona que es hijo de alguien. Entonces, lo relacional es fundamental en la política. Correcto. Porque en lo relacional se establece. ¿Usted en qué cree? ¿Usted en qué cree? El siglo pasado estuvo cargado de, digámoslo así, una pequeña lucha entre valores religiosos y derechos humanos. El siglo XXI aparentemente se ha puesto del lado de los derechos humanos. Y ahora hasta hay reyertas entre grupos religiosos y grupos de derechos humanos. No debería de ser, pero así es. Entonces, lo que quiero decir es que la formación de un ciudadano capaz de comprender el sistema político y su funcionamiento toma tiempo. Y por esa razón yo reclamo más formación para la ciudadanía, porque entre más jóvenes aprendamos los elementos básicos del sistema democrático, mejor le va a nuestro país. Anotado. Entonces, a mí me encantaría, de veras, que cada país tuviera un sistema de educación no formal en ciudadanía, democracia, libertades y derechos humanos. Porque así nos ahorramos un montón de problemas y de malos entendidos, que incluye que la gente que ama la privacidad no se meta en los asuntos públicos. Y eso es lo que el dictador quiere, que usted no se meta en los asuntos públicos, viva su vida en la privacidad de su casa y no se meta conmigo. Eso es lo que el dictador quiere. Perfecto, muchas gracias, profe. Gracias, maestro. Tenemos 3 personas más. Sigue la compañera Carolina Jara. Y ahí lo dejamos, Omar. Ok, con estas 3 últimas, ok. Sí. Bueno, desde Perú hoy día justo se celebra la independencia, 28 de julio. Estamos muy contentos también de compartir y un saludo. Y tal vez dirigirme como cooperativista, que también considero de que es un modelo de democracia, de participación, por lo mismo de que hay elecciones, después también de gobernabilidad,
tenemos, al menos en Perú hay una ley donde hay 19 tipologías y de una manera u otra hay toda una experiencia de gestión y planificación, porque es como una empresa. Nosotros lo conceptualizamos como una empresa, pero es interesante ver que hay cooperativismo escolar y desde el colegio ya se promueve. Y lo otro que son los valores, que tenemos nuestros 7 principios. Entonces, tal vez yo quisiera, ¿no?, poner en la mesa el tema de las cooperativas, que también puede ser una suerte de modelo, no solamente para el ejercicio de la ciudadanía, sino para su propio empoderamiento, incluso hasta para las mujeres. Hay muchas experiencias muy buenas, sobre todo dentro de las cooperativas agrarias de cacao, donde el Perú es líder en lo que es exportación de café y cacao orgánico, donde la familia ha logrado salir adelante y poder progresar. Tal vez ese era mi aporte en lo que es participación ciudadana y tomar el modelo cooperativista, ¿no?, como una, también como una experiencia validera y que la puedan tomar en cuenta, ¿no? Gracias. Gracias, compañera. Luego sigue la compañera Luz Elvira. Y muchas gracias. Pues aunando realmente a lo que hemos venido platicando, cómo podemos evitar que no degenere la democracia participativa, pues básicamente creo que nos hemos perdido un poco en el seguimiento, en la evaluación, en involucrar a la gente a que realmente revisemos nuestra agenda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que hay que corregir? Eso es lo importante de la evaluación. Podemos corregir, podemos retomar, podemos hacer nuevas cosas. Y sobre todo la corresponsabilidad, que involucremos de tal suerte a todas las personas que estamos participando en esta democracia, a que nos hagamos corresponsables de los compromisos y las cuestiones que tengamos. Y como decía el profesor, ir involucrando cada vez más a las generaciones jóvenes. Incluso en estos aspectos de verificación y de evaluación, podemos empezar desde ahí a formar esta conciencia ciudadana. Gracias. Gracias. Gracias, compañera. Y cerramos con la compañera Leslie Pineda. Bien, buenas noches nuevamente. Tengo una consulta. ¿Cómo se podría generar una buena participación ciudadana si un joven, desde que nació, por decirlo así, nació en la miseria y nunca tuvo la oportunidad, nunca tuvo buenas oportunidades toda su vida, nunca fue a una escuela, nunca fue a un centro educativo para poder culminar sus estudios, toda su vida ha estado en la calle? ¿Cómo podría esa persona poder tener una buena democracia? Esa es mi consulta. Leslie, yo le voy a contestar después, en otro momento, porque tengo que reflexionar su pregunta. Bueno, gracias a todos y a todas. Ha sido muy rico escucharlos. Gracias por sus opiniones, por sus ideas. Vamos a seguir en esta tónica de seguir hablando de cosas que nos importan y de hacerlo en modo latinoamericano. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Les recomiendo que a partir de mañana logren entrar al módulo número 2 y por favor busquen un documento que se llama Orientaciones para el proyecto de auditoría social. Ahí les doy algunas orientaciones para empezar a meditar, pensar, revisar cuál va a ser su proyecto. Por favor, siga esas instrucciones y si tiene dudas, en el foro de dudas sobre ese documento. De acuerdo. Buenas noches.